Bueno, para empezar a dar forma al plato, yo en este caso le voy a generar un contorno. Ustedes, esa elección de ustedes me parece interesante como porque podamos jugar un poquito más con el contacto con la pasta, ¿no? Para eso lo que voy a hacer es con una esponja, la voy a mojar en agua, pero muy escurrida, ingresando la menor cantidad de líquido posible, por dos razones. Primero, porque la pasta ya está en estado plástico y eso hace que contiene agua en su interior. Entonces, si nosotros le agregamos mucha cantidad de agua, es prácticamente muy dificultoso para trabajar porque se deforma totalmente. Y segundo, porque este es un objeto que lo vamos a terminar de manera muy rápida. Entonces, toda esa agua que quede contenida, que nosotros le estemos ingresando, va a ser difícil que pueda evaporarse y en el proceso de secado no va a ser uniforme. Entonces, la pieza puede llegar a rajar y es lo que obviamente no queremos. Ahora, mientras vamos moldeando, les voy a ir contando un poco de qué se trata las fases del proceso cerámico. Entonces, bueno, vamos emprolijando un poquito todo aquello que vemos que generó como un reborde o que quedó mal cortado por la sierrita que utilizamos. Es a modo de terminación. Si quieren, un poquito por arriba. Acá ven, quedó un huequito. Arrastramos material, no ingresamos agua. La misma arcilla la vamos trasladando y arrastrando. O sea, a esto me refiero con el ingreso de agua. O sea, todas estas imperfecciones conviene no corregirlas mojando la esponja con mucha cantidad de agua porque se nos va a empapar, enchastrar y se nos va a ablandar mucho la masa. Lo puedo hacer con el dedo. Si no tienen seguridad de hacerlo con el dedo porque se les puede marcar, o sea, todos estos movimientos tienen que ser muy suaves para no ir dejando la marca de los dedos, ¿no? Que después en el secado eso se puede corregir porque con una lijita pero bueno, la menor cantidad de intervenciones que le hagamos al material, más artesanal va a ser y también menos trabajo. Bueno, ahora lo que vamos a levantar los laterales. Yo le voy a dar un espesor de 1 centímetro más o menos. Eso es a gusto de cada uno, pueden levantarlo más. Yo lo voy a hacer de manera vertical, lo pueden dejar de forma oblicua. Lo que tiene el generar contornos de manera oblicua es que en el secado va a tender obviamente a deformarse por la gravedad. Entonces, en ese caso a lo mejor van a necesitar colocar algún contorno de goma espuma o algo como para que a medida que vaya perdiendo peso no se les deforme. El movimiento que voy a hacer es con los pulgares por delante y el resto de los dedos por detrás para ir acompañando la forma. Yo tengo una torneta y lo voy a ir girando, pero si ustedes no tuvieran torneta, con el mismo plato lo van girando con las manos. Una sugerencia que les hago es, si no tienen torneta y lo van a ir haciendo de manera manual, que la base sea un poco más ancha que la pasta, porque si no, a medida que vayan tocando el plato, van a ir deformando los bordes. Le van a ir quedando las marcas de los intentos para levantar la base. Entonces, es simplemente un detalle para tener en cuenta. ¿Qué hago? Me mojo las yemas de los dedos apenas, como para no resecar la pasta, y voy haciendo este trabajo. Levanto por detrás y con estos dedos unidos voy haciendo este movimiento muy despacio, de manera simultánea, sin hacer presión. O sea,
Es preferible dar muchas vueltas para ir logrando levantar la pasta a levantarla de golpe y clavar el pulgar en la pasta. ¿Por qué? Porque después para arreglar esa imperfección que generamos con los pulgares vamos a tener que arrastrar material desde el centro, afinamos el espesor de la pieza, o si no vamos a tener que utilizar lija cuando la pieza se haya secado. Entonces es preferible ir haciéndolo despacio. Esto además nos da la posibilidad de disfrutar la tarea del moldeo, escuchando música, concentrándonos en esta oportunidad de aprender una técnica artística, para quienes no lo sepan. Para quienes lo saben y ya practican cerámica, uno nunca se aburre de trabajar o de hacer alguna pieza. Que bueno, vamos con esto, vamos despacito. Si quieren pueden ir haciendo este movimiento, siempre teniendo en cuenta que no empapen la pieza, no le ingresen demasiado aire, demasiada agua. Y bueno, vamos avanzando. Por estos rebordes que quedan, no se preocupen, porque los vamos a ir subsanando bien con una lama, con una tarjeta o mismo con la esponjita. Vamos a ir corrigiendo. ¿Cómo controlamos o cómo comprobamos que estamos elevando la misma altura? Bueno, no nos olvidemos que esto es una pieza totalmente artesanal, por lo tanto hay que dejar de lado un poco las exigencias de perfección. Y por el otro lado, después podemos controlar con una regla. Pero bueno, la cerámica te invita a que te relajes, que dejes fluir tu creatividad, que no se preocupen si algo no sale como se lo imaginan. Se puede volver a empezar las veces que sea necesario. En el caso de que les pasara que la pieza se rompa o el moldeo no sale como ustedes lo pretenden o lo quieren lograr, esto se puede volver a amasar y volvemos otra vez al procedimiento anterior. Amasamos, estiramos, comprobamos que no haya aire, volvemos a cortar la base y otra vez arrancamos de nuevo. No hay frustraciones en esta actividad. Es hermosa y bueno, hay que aprender a soltar. La cerámica te enseña mucho a eso, a perder expectativas, a trabajar la paciencia y a poder soltar, porque bueno, muchas veces pasa que uno pone mucho trabajo en la elaboración o en la tarea de una pieza y bueno, por algún error imprevisto o que a uno se le pasó, produce que se raja, ingresa al horno a lo mejor y bueno, se rajó y la pieza no sirve más. Algo que les quería comentar, que bueno, que con esto del moldeo no les comenté, es que el proceso cerámico tiene diferentes fases. Esta fase en la que estamos trabajando se la conoce como estado plástico de la pasta. Es el estado en el que la arcilla se encuentra más maleable y donde podemos realizar todo tipo de moldeos. A medida que la pasta empieza a tener contacto con el medio ambiente y las extraemos de la bolsa, se empieza a evaporar el contenido de agua que tiene. En ese momento la pieza
pasa a la segunda fase, que es el estado de cuero. En el estado de cuero la pieza sigue estando húmeda, pero ya más firme. Entonces es un estado ideal porque en ese estado podemos corregir imperfecciones. Puede pasar que entre este estado y el estado de cuero en el que ya empezó su proceso de secado, se forme alguna fisura. Bueno, es el momento para poder subsanar las fisuras. Bien sea con arcilla y agua, formando lo que se conoce como barbotina, se puede subsanar esa fisurita, o si se hubiera formado una rajadura más grande, con algún parche de arcilla, se coloca sobre la fisura, se moja la superficie, se coloca el parche, se arrastra material y se soluciona el problema. Una vez que pasó el estado de cuero, yo acá tengo una pieza para mostrarles, una pieza en estado de cuero. En este estado, la pieza ya adquirió cierta dureza, pero todavía, si nosotros la trabajamos con la esponja, esta pieza se puede trabajar, puede corregir. Si yo quisiera corregir algunas partes que me hayan quedado desprolijas, bueno, en esta instancia se puede corregir. Del estado de cuero al estado de hueso es el proceso en el que la pieza empieza su proceso de secado. El proceso de secado en la cerámica es una de las instancias principales. Por la paciencia, por el tiempo que hay que darle, no hay que apurar el secado de la pieza, porque una pieza que se seca de manera irregular puede generar fisuras y roturas en el horno. Mientras estamos en esta etapa de fase de cuero, podemos verificar los espesores, podemos controlar que la humedad sea uniforme. Es la etapa en la que lo podemos subsanar. Una vez que la pieza se secó, ya no hay vuelta atrás. O sea, si se rajó, la pieza ya no sirve. Entonces, por eso, bueno, cuando terminemos este plato ya les voy a mostrar qué procedimiento es ideal para darle un secado gradual, uniforme, parejo, y apelar a la paciencia hasta que podamos trabajar sobre la pieza totalmente seca. Bueno, en este estado conviene, una vez que ya logramos más o menos la forma, ven que esto todavía está muy maleable, entonces yo, si lo sigo manipulando, voy a deformar la pieza. Es preferible, una vez logrado el plato, es preferible, bueno, dejar que oree un poco. Podemos ir arrastrando material para ir limpiando todas las huellas de los dedos que nos fueron quedando al moldearlo. No se preocupen si cae algún polvito, alguna partícula, o en el horno todo esto se quema. Así que no hace falta que se preocupen ahora. A veces por sacar alguna suciedad dañamos la pasta, que en este caso está sumamente deformable. Así que lo que vamos a hacer es vamos a pasar al siguiente paso, donde le voy a mostrar cómo queda la pieza ya seca. Yo recién les mostraba la pieza en estado de cuero. Si les pasara que sobre la superficie del contorno le hubieran quedado marcas o algún resto de arcilla que quedó más elevado, eso se puede solucionar con la lama, haciendo este trabajo muy, muy, muy suavemente, y se va retirando material. Esto, si quieren, lo pueden hacer en este estado. Yo tengo muy
muy plástica la masa y no quiero perder la forma. Entonces, bueno, lo voy a ir haciendo despacito. Y van retirando el material sobrante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo esta pieza no la voy a tocar más porque ya está muy deformable. Tengo acá algunos laterales que están un poquito deformables. Entonces lo que voy a hacer es, ya la voy a preparar para que comience su proceso de secado. Para eso voy a utilizar una bolsita y la vamos a encerrar. La bolsa una bolsa que no tenga roturas, ¿no? Porque si no estaría ingresando aire y no cumpliría la función. Y lo que voy a hacer para evitar la deformación de la base del plato, voy a utilizar algo de peso. Puede ser un plato que ya esté seco, obviamente más chico el diámetro del plato que ustedes prepararon. Pueden ser 3 pesos distribuidos. Puede ser una bolsa más firme con arena y la distribuyen arriba de la superficie del plato ya embolsado. Pueden ser porotos. Hay muchas opciones. A mí suelo utilizar esto, que a mí me da buen efecto y no se me deforma. Cerramos bien la bolsa, que no le ingrese aire por ningún lado. Y esta fase de secado la vamos a sostener durante al menos 48 horas. Vamos a dejar que la pieza sola vaya evaporando su líquido. Y pasadas las 48 horas sí podemos ir revisando, comprobando que no haya ninguna fisura. Y ya si queremos podemos abrir un poquito la bolsa y empezar a permitir el ingreso de aire, cosa que el secado empiece a generarse de manera gradual y uniforme. Aproximadamente una pieza como estas, con un secado lento, tarda entre 4 o 5 días hasta lograr el estado seco de la pieza. Una vez que pasaron las 48 horas, ustedes ven que ya logró aproximarse al estado de cuero, ahí si quieren pueden sacarla de la bolsa y la bolsa la pueden poner por arriba nada más. Entonces el aire va a ir ingresando de forma lateral y se va a ir secando de manera gradual. Yo acá ya tengo un plato en estado seco. Este estado de la pieza es el estado más frágil, porque la pieza ya perdió todo el agua que contenía la pasta, pero está cruda. O sea, esto no ingresó todavía al horno. Entonces es muy frágil a la rotura. Es el estado en el que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. No someterla a golpes. Nosotros en este estado es que vamos a pintar la pieza. Si ustedes no cuentan con el horno en su casa y después de pintado y esgrafiado y tienen que llevarla a un horno que alquilen para que pase a la fase de bizcocho, tienen que tener mucho cuidado de cómo lo trasladan, porque esto ante golpes, ante el roce con otra pieza, se parte. Y los platos particularmente se rajan. Así que ahora que vamos a comenzar con yo les quería mostrar el plato en estado seco. La siguiente etapa que vamos a hacer, como para darle tiempo al plato a que se seque y que ustedes a lo mejor en ese tiempo puedan practicar el dibujo que les voy a enseñar, vamos a aprender de qué se trata esto del dibujo meditativo.